y fue dada a Leona porque Leona dio todos sus recursos y los que le quedaban se los confiscó el gobierno realista por su lucha por la insurgencia. Además de que es una mujer muy interesante porque es la primera mujer que escribe. Ella escribe en la prensa insurgente. Entonces no nada más le tocó nacer en una familia rica y siendo rica quiso sumarse a la revolución y le daba los recursos y conseguía armas y convencía a los armeros vizcaínos de que se pasaran a la insurgencia y demás, sino que también escribió en la prensa insurgente. Y consumada la independencia, pues desde luego no tenía dónde vivir y el Congreso decidió darle ese espacio que, repito, fue anteriormente una de las cocheras de la Inquisición. Entonces ahí vivió junto con su pareja, que es otro personaje muy importante de la historia mexicana, Andrés Quintana Roo, hasta su muerte. Fue museo de sitio ya en algún tiempo para recordar a Leona Vicario, pero después, como suele suceder, a algún funcionario le gustó para oficina y está convertida en oficina. Entonces, mi propuesta al gobierno federal, en vista de que habían anunciado que se iba a hacer el rescate de los edificios históricos para justamente el bicentenario de nuestra independencia y el centenario de nuestra revolución, bueno, pues entonces nos dieron largas, estuvimos espere y espere, hasta que finalmente nos dimos cuenta que no iban a darnos el espacio. Y la verdad es que yo creo que no nos dieron el espacio, fundamentalmente porque no están de acuerdo con nuestra posición ideológica, porque siendo nosotras defensoras de los derechos humanos de las mujeres, desde luego estamos a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Y como el gobierno actual justamente ha encabezado la campaña para que se haga todo lo contrario, pues entonces no había esperanzas de que nos fueran a dar ese espacio. Entonces recurrimos a nuestra universidad y gracias a la sensibilidad del rector José Narro Robles, que ha apoyado a las mujeres, cabe destacar que siempre se incorporan en las ternas, como propuso FEMU hace muchos años cuando hubo el paro en la universidad. Hicimos un seminario para hacer propuestas concretas con enfoque de género para la universidad y una de las propuestas fue que debería de incorporarse siempre una mujer a las ternas universitarias. Y bueno, se puede dos, ¿verdad? Y que también queríamos que hubiera paridad en la Junta de Gobierno. Aquí Clementina Díaz y de Obando fue la primera mujer que fue miembro de la Junta de Gobierno, pero antes siempre había unas cuantas mujeres y esto no es justo para la cantidad de mujeres universitarias que hay. Entonces, con esta sensibilidad de la necesidad de un espacio cultural para trabajar en estos temas, es que esta casa, que es una casa del siglo XIX, es un monumento que no se puede modificar por tal razón. Esto lo quiero reiterar porque evidentemente desde que íbamos a instalar aquí el museo, quisimos que las personas con discapacidad contaran con un elevador, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia no nos permite tirar un muro o hacer modificaciones a la escalera por ser una escalera del siglo XIX. Afortunadamente el rector de nuestra universidad lo ha visto con el jefe de gobierno del Distrito Federal. Verán ustedes que aquí junto hay un pasillo y un espacio que no está utilizado por las oficinas que son del gobierno del Distrito Federal, del control de plagas,
que son los que tenemos aquí junto, ¿no? Qué bueno que haya control de plagas, porque imagínense, pues para los ratones, las ratas, todo tipo de insectos que en todas las grandes ciudades proliferan. Déjenme decirles que el otro día me horroricé sabiendo que en Nueva York tienen a veces en los edificios ahí de Manhattan problemas de invasión de ratas o de invasión inclusive de piojos. El otro día me enteré, entonces dije, ¿cómo? No es posible. No, pues sí es posible. Entonces, son los problemas de las grandes ciudades. Entonces, bueno, aquí tenemos junto control de plagas, así que por lo tanto aquí no esperamos que no tener nunca ninguna plaga de ese tipo que acabe con nuestras obras de arte, con nuestros libros, pero tienen un espacio que no utilizan. Entonces, bueno, por lo pronto ya nos lo prestaron, ahí tenemos una carpa improvisada para dar los talleres de terapia psicológica y demás que se dan, y vamos a poder tener un auditorio en la parte de atrás, de manera que no se tengan que interrumpir los trabajos de este centro de documentación, porque claro, pues si aquí están las jóvenes haciendo sus tareas o sus investigaciones y de repente resulta que les decimos, pues ahorita no se puede porque vamos a dar una conferencia, a presentar un libro, bueno, pues esto desde luego no es lo correcto, no es lo deseable. Entonces ya vamos a poder tener este espacio dedicado nada más a los módulos de las mujeres en el siglo XXI, y habrá un espacio especial para el centro de documentación, que nos es indispensable para que todo el mundo profundice en los temas que aquí se abordan, y un auditorio de usos múltiples para todas estas actividades. Yo quisiera decirles cuál fue la idea del museo, porque por ahí salió en una revista, y bueno, tengo que decirlo, de corte panista, un ataque al museo, diciendo que qué barbaridad, que las mujeres universitarias cómo sufríamos, y que sí, que si no había cosas buenas que hubieran pasado para que nada más nos estuviéramos lamentando de que hubiera violencia contra las mujeres, en fin, un ataque por demás de mala fe, inclusive criticando la obra de Sebastián y, en fin, ignorando todas las demás obras de arte que hay. Fue muy dolosa este comentario en esta revista, totalmente política. Acaba de aparecer esta revista con muchísimo dinero. Y entonces quisiera yo decirles, porque el ataque era que sufríamos. No se trata de que las mujeres queramos seguir victimizándonos y decir qué barbaridad, desgarrarnos las vestiduras y bueno, es que todo el tiempo sufrimos. Bueno, pero hay hechos que son absolutamente ciertos. O sea, nuestro país es uno de los países con más alto índice de feminicidios del mundo. Bueno, este sexenio, que por ahí lo quieren manejar como el sexenio de las mujeres, es el sexenio de la criminalización de las mujeres. Y el sexenio en el que ha habido más derramamiento de sangre de toda la historia de México desde que terminó la Revolución Armada. Y hay que recordar que las guerras potencian el machismo y este ambiente de violencia. Tuvimos un intercambio con unas colegas de Estados Unidos y nos dicen cómo las guerras que ellos han estado teniendo con Irak y demás han empoderado a los machos, y que entonces se ha venido una actitud contraria para la convivencia de la propia sociedad. Entonces eso también ha pasado aquí. Aquí una vecina nos decía que los niños a los 7 años jugaban a que querían ser narcotraficantes. Bueno, ¿qué otra cosa van a hacer si no oyen de otra cosa todos los días, en todos los noticieros, a cada momento, en una guerra absolutamente fallida, con una estrategia pésima? Vean ustedes cómo está Michoacán, primer estado
en donde metió este señor al ejército sin autorización del Congreso. Está destrozado Michoacán. Y no ha logrado controlar el problema. Entonces, he ahí, aunque no le guste, pues es un fracaso. ¿De qué otra forma se puede definir? Entonces, ante este escenario yo quisiera explicar cuál fue la motivación para hacer este museo. Desde luego sí hay que hablar de los logros de las mujeres, y bueno, aquí tenemos a Clementina, primera directora de un instituto de investigación en México, bueno, pues es un gran logro, pero también tenemos que mostrar el horror de el trabajo que nos ha costado cada derecho. Y como en los pueblos mesoamericanos todo parecía muy bonito, porque esta idea preciosa de que para que haya equilibrio en el universo debe haber una repartición igual del mundo entre lo femenino y lo masculino, porque si no sobreviene el caos. Es una idea preciosa que deberíamos de poner en práctica, sí, pero en el mundo mesoamericano esta idea cambia según el sistema político en el que nos encontremos. Entonces, en un sistema militar como el del Imperio Mexica, las mujeres no tenían ningún espacio. En un sistema abierto como el de las ciudades-estado mayas, que nunca fueron imperio, estos nombres que pusieron los arqueólogos, realmente a veces nos confunden o confunden a las personas, porque dicen, pues, ¿cómo que no hubo imperio si está el imperio nuevo y el antiguo y el medio? No. Esta es una categorización que hicieron arqueológica para ver dónde se ponía la cresta del edificio, si adelante, en medio o atrás, y no tiene nada que ver, nunca hubo un imperio maya. Hubo ciudades-estado mayas, igual que en Grecia. Y entonces ahí sí, en un sistema político más abierto, tuvieron espacio las mujeres. Pero bueno, viene después el marianismo, vienen las religiones abrámicas, en las cuales Dios es hombre y es el dador de vida, y la mujer se convierte en un ser secundario, satelital, supeditado al hombre. Y bueno, hay que recordar la sentencia bíblica: parirás con dolor por toda la eternidad y serás gobernada por el hombre. Ahí está. Y entonces, bueno, evidentemente todo esto de Eva la mala, la que le dio la manzana a Adán, además Adán es el centro, Eva es creada para acompañar a Adán, sí, complacerlo, desde luego, para servirlo. Y además es la liviana de cascos, la que no puede manejar su sexualidad. Entonces, como no puede manejar, ¿por qué no puede manejar su sexualidad? Pues por eso le da la manzana y por eso pecan. Y entonces de ahí en adelante viene toda esta idea en la que el hombre, el Estado y la Iglesia se apoderaron del cuerpo de la mujer. Entonces, primero para garantizar su progenie, y bueno, se inventaron hasta los cinturones de castidad en la Edad Media para garantizar que esa mujer era propiedad de un hombre. Así lo ratificaron ideas filosóficas, leyes de la antigua Roma. El pater familias es el padre, el hombre, el jefe, y las mujeres son menores de edad, igual que los niños y las niñas de la familia. ¿Y quién es el que debe castigar cualquier cosa que le parece incorrecta? El hombre. Todas estas ideas culturales tan arraigadas, ha sido difícil cambiarlas, deconstruir toda esa cultura patriarcal machista y construir una cultura diferente de respeto a la persona humana. Entonces, bueno, eso es lo que se muestra en el museo. No es que las universitarias suframos, como calificó este señor
que estábamos sufriendo mucho aquí en el museo. No, es que, pues sí, las mujeres han sufrido a lo largo de la historia de la humanidad. Y es un hecho. Y bueno, reconocido por hombres de todo el mundo, porque como les digo, ha habido grandes feministas. Aquí tenemos un mexicano del siglo XIX, Ignacio Ramírez, que definió que la mujer era una esclava, que la mujer pasaba por 3 estados: ser esclava, ser liberada por el hombre o ser liberada por sí misma. Esto lo escribió a mediados del siglo XIX, para que vean que aquí también hemos tenido grandes pensadores. O sea, este señor, bueno, además es un hombre que tiene muchas características muy interesantes, porque causó, casi se viene el mundo abajo aquí en México cuando presentó su ponencia Dios no existe, el mundo se sostiene por sí mismo, ¿verdad? Los hombres se sostienen por sí mismos, y bueno, fue un escándalo, y él fue el que escribió esto, que corresponde con la canción de John Lennon de los 60s, ¿verdad? Nada más que utiliza una palabra que habla del racismo, bueno, de todo el colonialismo británico, ¿verdad? Las mujeres son los negros del mundo, utilizando la palabra nigger como sinónimo de esclavos. Así es que vean la misma idea. Entonces no es que estemos sufriendo, pero sí tenemos que mostrar las cosas negativas que hay para que se superen. Entonces esta cultura del marianismo evitó evidentemente el desarrollo de las mujeres, subsiste en el siglo XIX hasta que viene el triunfo de los liberales precisamente, que se empieza a enseñar a las mujeres otros temas que antes no se les enseñaban. Se consideraba, si todavía ahora hay algunas personas que dicen, ah no, mi hija ¿para qué va a ir a la universidad? Que se case. Todavía escuchamos ese tipo de ideas que bueno, es increíble que subsistan. Por eso creo que es importante mostrar no solamente los avances. Oía yo una entrevista, ahora ya ven que este día, bueno, pues ese es el objetivo de Naciones Unidas, el hacer conciencia, hacer una reflexión de qué es lo que está pasando con más de la mitad de la población del mundo. Y oía yo una entrevista en donde decía una señora, no, bueno, evidentemente hemos avanzado mucho, ya no estamos como hace 50 años. Bueno, pues es que el mundo no se ha parado, o sea, es que decir que no estamos como hace 50 años es una verdadera barbaridad. Bueno, evidentemente no se ha detenido el reloj del tiempo, ha seguido avanzando, han pasado 50 años. Entonces, bueno, si estuviéramos las mujeres igual que hace 50 años, bueno, pues entonces sería que este país es una isla que está fuera del mundo y fuera de nuestra región, porque a lo mejor ustedes me dicen, es que en algunos países islámicos las mujeres están igual que hace 50 años. Sí, pero son países islámicos, da la casualidad que nosotros somos un país que está pegado a Estados Unidos, digo, no nos podemos mudar, esta es nuestra realidad, geografía es destino, y evidentemente tenemos información que nos demuestra a cada paso que somos parte del mundo occidental. Entonces decir que no estamos igual que hace 50 años, bueno, pues es realmente una negación histórica y de la ubicación geográfica en la que se encuentra nuestro país. Pero yo sí quise explicarles que la idea de este museo no fue hacer un museo de las victorias de las mujeres, si bien sí referimos a algunas, sino una reflexión de todo lo que ha costado cada derecho. El derecho a la educación, el derecho a tener un salario igual que hoy todavía no tienen las mexicanas, el derecho a la
ciudadanía. Entonces, y desde luego el derecho a una vida libre de violencia, que evidentemente en nuestro país pues está muy lejos de ser una realidad. Nada más para dar un ejemplo de nuestra ciudad, que es la ciudad, pues evidentemente el lugar más cosmopolita del país. ¿Cómo es posible que tengamos que tener un vagón especial en el metro para mujeres? Porque de otra forma las mujeres son violentadas, son acosadas sexualmente, son manoseadas, decirlo claramente. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Entonces, evidentemente es mucho lo que nos falta por lograr y no podemos estar con estas cursilerías de que ay, es el Día de la Mujer y que felicidades por ser mujer, felicidades por ser hombre, pues eso es, nos podemos felicitar el día que tengamos un país en donde se respeten los derechos humanos de la persona, independientemente de su sexo, de su origen étnico, de su ideología religiosa o de cualquier tipo, de sus capacidades diferentes, de sus preferencias sexuales, que se respete a la persona. Entonces habremos deconstruido esta cultura discriminatoria en donde uno es el que manda y la otra es la que obedece, y si no obedece, entonces se le somete. Toda esta violencia viene, ese es su origen, es un origen totalmente cultural. ¿Por qué hay ahora violencia en el noviazgo? Porque resulta que los hombres exigen relaciones sexuales y si la joven no quiere tener relaciones sexuales, entonces la violentan desde el noviazgo. Antes esperaban hasta el matrimonio porque bueno, en algunos casos sí había relaciones sexuales previas. Bueno, hay que contarles que doña Josefa Ortiz de Domínguez, que no se usaba lo de Domínguez entonces, era Josefa Ortiz, se casó en el Sagrario Metropolitano embarazada de su segundo hijo de don Miguel. Así es que bueno, no siempre era cierto esto de que no había relaciones previas al matrimonio, y estamos hablando del inicio del siglo XIX. Pero esta violencia en el noviazgo no lo vivió mi generación. Mi generación no vivió esa, y la viven todas mis alumnas. Entonces, bueno, no todas afortunadamente, pero me refiero, es un fenómeno nuevo. Entonces, nos debemos preocupar, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos luchando por construir esta nueva cultura y resulta que ahora desde las jovencitas ya tienen bofetadas y jalones y empujones y esta forma de comunicación violenta. Entonces, dense cuenta, sí, no es que las universitarias suframos mucho, nos queremos desgarrar las vestiduras, pero nuestra obligación es mostrar las cosas como son. Entonces, eso es el objetivo de este espacio, que es su espacio, y pues haremos un breve receso para, después de la presentación del libro, que ya está ahí abajo a disposición de quien lo quiera adquirir. También está el informe para que vean las actividades que se han realizado. Vamos a hablar de cuáles fueron los orígenes que surgiera el Día Internacional de la Mujer. Esto lo haremos en unos minutos, nada más damos tiempo de un pequeño descanso y después a la 1 vamos a presentar el libro Aborto Legal, con la participación del doctor Luis de la Barreda, que es el encargado del programa universitario de Derechos Humanos, y de Lourdes Enríquez, del programa universitario de estudios de género del PUEG. ¿Y por qué aborto legal en el Día Internacional de la Mujer? Porque mientras las mujeres no seamos respetadas como personas para decidir sobre nuestro propio cuerpo, se están violando el derecho humano fundamental.
y esto pues lo vamos a discutir y van ustedes a participar con todas sus preguntas, sus dudas al respecto. Muchas gracias por su atención y en unos minutos regresamos.